Seguimos en Z al día. Tras el paréntesis veraniego, recuperamos de nuevo las tertulias políticas. Ya teníamos ganas, mucho que comentar, aunque como van a poder comprobar en los próximos minutos, parece que fue ayer cuando dejamos la última tertulia. Seguimos prácticamente en la misma situación, bloqueo a nivel nacional, y haremos también un pequeño resumen de lo que ha sido ya el gobierno de Ximo Puig. Hoy declaraciones importantes del presidente que les mostraremos. Para arrancar la temporada, como no podía ser de otra forma, una tertulia de nivel. No se la pierdan, 4 invitados de nuevo para reflexionar sobre lo que interesa a los valencianos. Les presento a Amadeu Sánchez, con una importante trayectoria profesional en el mundo político. ¿Qué tal, Amadeu? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Bien, bueno, el verano sigue, las vacaciones cortas. Bueno, situación de bloqueo todavía. No, yo creo que es un... ¿Hemos avanzado? No, lo que pasa es que yo no diría bloqueo, ¿no? Yo simplemente creo que se están explorando las diversas posibilidades que un Parlamento plural y amplio nos permiten, que es fruto de la decisión de los ciudadanos y las ciudadanas cuando fuimos a votar. Es decir, yo no diría bloqueo. Bueno, pues importante visión también la de Amadeu. Gracias, bienvenido. Profesor, por cierto, acaba de escribir un libro que hoy vamos a comentar, El socialismo de la socialdemocracia al Partido Socialista y viceversa. Hablamos del habitual colaborador de esta casa, profesor, director UNED Valencia, Javier Paniagua. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Mucho que aprender de este libro. Bueno, aprender siempre se aprende algo, de cuando tanto el que lo escribe como el que lo lee. Es la visión que tengo sobre cómo el PSOE ha actuado en las políticas gubernamentales y de qué manera ha enfocado la socialdemocracia en España, tanto en la legislatura las legislaturas que tuvo Felipe González como en la que tuvo Zapatero, y hablo también de la situación actual del PSOE. Desde el primer tercio del siglo XX, ¿no? ¿Se remonta el libro? No, se remonta desde 1982, ¿vale? Cuando comienza el primer gobierno que tiene Felipe González. Lo que pasa es que hay que saber si la tradición del PSOE se conecta o no con lo que fue después el PSOE. Es el último partido de Europa en gobernar en solitario en Europa. Es decir, gobierna entre 1982 y 1996 y después entre el 2004 y el 2011. Y fue el último partido que tiene un gobierno exclusivamente socialdemócrata en Europa. Bueno, pues todos los demás países lo habían hecho ya antes. Lo recomendamos desde hoy, Muchas desde Z al día. Bueno. Profesor, muy rápido, luego habrá el momento de la reflexión. ¿Bloqueo o comparte la opinión a priori de Amadeu? En principio, pues, sí, se puede llamar... Las palabras sirven para decir que hay un bloqueo, lo mismo que también hay una situación que es la que han mandado los ciudadanos en estos momentos, y el tema está en cómo se sale de ella. Bueno, pues gracias, profesor, buenas noches, nos alegra verle. Eduardo Alcalde, habitual de esta casa, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha ido el verano? Veo que bien, bronceado. Demasiado largo. Demasiado largo, sí. Sí, es que yo creo que un mes es demasiado, de verdad. Yo creo que hay que trabajar un poquito más. ¿Bloqueo, no bloqueo? Yo creo que esto es el día de la marmota. Nos marchamos y tal y como marchamos, volvemos. Estamos en las mismas. Y yo diría que en vez de las terceras, que vayamos a las cuartas, o que votemos a la vez la tercera y la cuarta, a ver si hay suerte y sale una cosa ya más cercana a poder gobernar, para un lado o para otro. Lo que está claro que hay cansancio por parte de... Yo creo que los ciudadanos sí, están un poco cansados en ese aspecto. Bueno, pues bienvenido. Yo creo que les sonaría mal otras elecciones, pero parece que vamos a ellas. Bueno, pues bienvenido también Eduardo Alcalde. Nuestro cuarto invitado, Juan Carlos Galindo, también habitual de Ágora, asesor y analista político. Buenas noches. ¿Qué tal? Un placer inmenso estar aquí otra vez con todos vosotros. Titular, bloqueo. Yo estoy de acuerdo con Amadeu. ¿No? Yo creo que no hay ningún bloqueo. Esto es lo que los ciudadanos han elegido de una manera libre y al final es lo que tenemos. En ningún caso bloqueo. ¿Quién bloquea a quién? ¿El PP al PSOE? ¿A quién bloquea a quién? Todos se bloquean a todos. Pero por lo tanto lo hemos elegido nosotros con nuestro voto libremente. Y una cosa muy importante que luego quizás desarrollaremos. Un partido sale a ganar, no a pactar. Sale a ganar. Es totalmente lícito que el PSOE quiera ganar y mandar él, y es totalmente lícito que el PP quiera ganar y mandar él. Por lo tanto, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. Quizás haya que afinar más en el voto, pero quizás luego lo comentaremos. Bueno, pues empezamos, arrancamos. Vamos abocados a unas nuevas elecciones. Amadeu Sánchez, usted decía en su primera reflexión que es momento de lo que estamos viviendo, ¿no? Quizás porque no lo habíamos vivido en otras ocasiones, pero la pregunta del ciudadano de la calle es que quiere que haya ya un gobierno. ¿Hemos votado mal los ciudadanos?
No, yo creo que nunca se vota mal, ¿no? Yo creo que esa es un poco la perspectiva que ofrece el Partido Popular, ¿no? O gobierno yo o hay bloqueo, o gobierno yo o hay caos, o gobierno yo. Entiendo que hay un Parlamento plural. Javier, que además me alegro siempre coincidir con él, podrá poner ejemplos de cómo en Italia durante muchos años ha habido un pentapartito, es decir, no estamos hablando de una situación anómala en democracias parlamentarias, y en todo caso, hombre, mi posición más allá del País Vasco no es muy extensivamente comentada, pero hay una propuesta y es que entre las fuerzas progresistas y nacionalistas se puede llegar a un pacto de investidura que llega a los 172 diputados y permitiría gobernar incluso sin la necesidad de la abstención de Ciudadanos. Además, hay un programa de gobierno encima de la mesa con derogación de la reforma laboral, la derogación de la ley Wert, un debate valiente sobre el encaje territorial, porque este país tiene un desafío, que es cómo solucionamos el encaje territorial de las diferentes naciones y nacionalidades que configuran este Estado plurinacional que se llama España, y yo creo que hay que actuar con valentía. Si se fracasa, pues iremos a nuevas elecciones. Si no, pues tenemos un gobierno plural y una situación nueva que otros países tienen. Y ha funcionado en este sentido. Sí, y además lo bueno de un sistema democrático es que si no funcionan habrá nuevas elecciones y iremos a votar. Es que muchas veces al final estamos como diciendo, vamos a votar como si fuera algo negativo. Es decir, yo creo que hay incluso como una tendencia a que o gobierna el Partido Popular o es el caos, ¿no? Yo creo que eso es de lo que hay que huir. Y además, como se ha comentado antes, en definitiva la gente ha votado y ha decidido que un partido sale a ganar y a partir de eso se hacen coaliciones. Lo único que es verdad que se está alargando mucho es el proceso de pacto. Y yo creo que ahora Pedro Sánchez tiene la oportunidad de conseguir aquello que no consiguió en enero, probablemente por la cerrazón de otras fuerzas políticas en este caso. ¿Podría conseguirlo, profesor? Lo tiene complicado a priori. Sí, el tema en España es difícil de encajar por el problema territorial. Es decir, aquí hay una variable que no existe en Italia, o por lo menos existe de una manera mucho menos fuerte, porque también hay problemas en la Italia del norte, lo mismo que en el Friuli, etc. Pero no existe de la manera que existe en España. Es decir, no se puede pactar fácilmente cuando se está planteando por distintas zonas de España un problema de independencia. Es lo que dificulta, la línea roja. Yo creo que eso es lo que está dificultando. Es decir, ¿por qué el PSOE, que es un partido que normalmente defiende la unidad del Estado, o la unidad de España, por decirlo de alguna manera, tiene en estos momentos dificultades porque nunca ha asimilado esto de las nacionalidades? Primero porque desde el punto de vista de la socialdemocracia en Europa, tampoco esto ha sido fácil. Solamente en el caso de Austria, el caso del Imperio Austriaco, se ha conseguido. Y eso es lo que está dificultando. Es decir, el pactar por parte del Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña o con el Partido Demócrata, antes Convergencia, pues en estos momentos que se está planteando la independencia, el soberanismo, eso resulta difícil. Y después también en el caso del PNV. PNV ya ha planteado para estas nuevas elecciones la declaración de nación. Esto no es fácil de asimilar. Digo que no es fácil de asimilar por el Partido Socialista mayoritariamente, lo cual no quiere decir que no se tenga que llevar a un acuerdo sobre esto. Bueno, pueden intervenir ustedes cuando consideren, Eduardo, yo es opino, lo que dificulta los partidos independentistas. Yo opino como el profesor, creo que hay determinadas zonas de España en donde el Partido Socialista es un partido fuerte, como es el caso de Andalucía, en donde esas cosas, pactar con Esquerra Republicana o pactar con la antigua Convergencia y Unió en una situación como la actual en la que están planteando un debate de independencia y el que haya un referéndum, va a ser complicado. Yo sinceramente lo veo muy difícil. Y después, por otro lado, ahí está la dificultad que también tiene el Partido Socialista, que en esta ocasión tiene 85 diputados, no olvidemos que son el peor resultado obtenido en su historia, en darse el abrazo del oso, si es el abrazo del oso o si no es el abrazo del oso, con Podemos, que es ahora una fuerza naciente dentro de la izquierda y que se ha llevado muchos de sus votos habituales, ¿no? Con lo cual me imagino que dentro del Partido Socialista, del Comité Federal, pues habrá sus dudas con respecto a esos dos temas, ¿no? Juan Carlos Galindo, ¿cómo se ve todo esto? Poco más que añadir. Estoy totalmente de acuerdo con los contertulios. La independencia es algo que no debemos ni siquiera de plantear, ni siquiera hablar. Todo tiempo que estemos hablando creo que sobra, pero voy a contradecirme a mí mismo. Sí creo, y creo que lo comentaba Amadeu, que hay que ser un poco valiente y poner encima de la mesa y dialogar un poco más de lo que se está haciendo sin
sin obviar, sin chocar de frente con el tema de la independencia, pero sí creo que el tema catalán, concretamente el catalán, yo creo que hay que darle salida, hay que hablar y no sé hasta qué punto, hasta dónde se podrá llegar, pero siempre con la línea roja de que obviamente España es... no se puede partir a trocitos. ¿No sería, por tanto, un disparate unas terceras elecciones? Creo que tú comentabas antes que estaba ahí, ¿no? Yo matizaría. Yo creo que cuando tú tienes un problema no lo puedes negar. Y por mucho que desde una parte del Estado español neguemos ese problema, cuanto más lo neguemos, más independentismo y más soberanismo habrá en Cataluña. Es decir, hay que recordar que la independencia, el proceso de independencia en Cataluña, empieza por culpa del Partido Popular, que impugna y lleva al Constitucional la reforma estatutaria. Reforma del Estatuto que salió aprobada en el Parlamento de Cataluña, con un referéndum en Cataluña y en el Congreso de los Diputados. El PP, en minoría durante la época del gobierno Zapatero, lo lleva al Constitucional y al honorar el Constitucional buena parte del articulado del Estatuto es lo que hace que haya una reacción a la defensiva. ¿Pero tú crees que es el Partido Popular, Amadeu? Sí, totalmente. Y el País Vasco también. Y el País Vasco también. Yo he vivido 14 años en Cataluña. Sí. ¿Conoces exactamente? Y he vivido las situaciones. Esto fue, yo marché antes de que se aprobara el estatuto o de que recortaran el estatuto, pero había ya un problema latente y que al final ha subyacido en la sociedad. Porque el problema catalán siempre existe, pero si tú niegas, no, yo no creo no había que ninguna sea, fuerza política que lo planteara. ¿Quién es el primero que incumple? ¿El Partido Popular porque reclama que no se haga el estatuto o las leyes de que se tiene que enseñar en castellano también en Cataluña, que no las cumple y no las ha cumplido aún Convergencia y Unió y la Generalitat catalana? Bueno, no hay ninguna sentencia que avale esa decisión hay al final. 17.000 sentencias con respecto a eso. No. Sí, Hasta hay que sentencias. obligan, Y sí. el que quiera estudiar en castellano en Cataluña lo tiene imposible. No hay ningún niño en Cataluña que no sepa hablar castellano. Y ya acabo. O tomamos el ejemplo del gobierno británico, que ha sabido encajar muy bien el proceso de Escocia, facilitó el referéndum y salió el no, y Escocia permaneció en Gran Bretaña, o bien podemos derivar en continuar negando el problema y entonces después de Cataluña vendrá el País Vasco y al final lo que habrá será una reacción que irá provocando más independentismo. Yo entiendo que eso va bien y acabo porque eso tapa el debate real que tiene este país, con un debate de crisis económica y de crisis política. Sí, correcto, sin lugar a dudas. Y es verdad que Convergencia se esconde detrás de eso. Pero a ver. No, a mí me gustaría destacar un poco, esto del catalanismo viene de finales del 19, incluso antes. Ya hay estudios sobre lo que ha sido el 18, etc. El problema de España no ocurre en otras partes de Europa. Es decir, la zona donde se hace la revolución industrial, es decir, la zona moderna de alguna manera, la zona donde la punta de lanza es la industria textil y la industria metalúrgica posteriormente, donde existe una burguesía industrial como la que nace en Alemania, en el caso de Berlín, en el centro de Berlín, la que nace en la Ile de Francia, en París, la que nace en Gran Bretaña, en Londres, en los Midlands. Es decir, la revolución industrial se produce en núcleos muy importantes de Europa. En el caso, por ejemplo, de Italia, pues se produce en el norte, en Turín, en Milán, y son los que llevan a cabo la unificación de Italia. Se coge Roma como símbolo, pero la unificación la hacen los del norte. En el caso de España es todo lo contrario, es decir, donde se hace la revolución industrial, donde aparecen las clases más modernas en el siglo XIX, 1830, y en el siglo XX, resulta que no manda en el Estado. Eso es una anormalidad. Es decir, los catalanes no mandan en el Estado, cosa que los franceses de la Ile de France mandan. Es decir, son los que llevan a cabo la modernización y la industrialización de Francia, esas nuevas clases que aparecen en el siglo XIX, los que mandan. Y en España no. En España siempre se produce esta contradicción entre un Estado gobernado fundamentalmente por unas clases más rurales, menos modernizada, donde no ha habido una revolución industrial, y en el caso, por eso el catalanismo es una cosa de hoy día, el catalanismo, y tampoco es una cosa exclusivamente de la burguesía, como se ha dicho, es decir, la burguesía catalana, no, usted, el catalanismo tiene unas raíces populares muy importantes. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se propone? Uno de los efectos, nunca el socialismo en Cataluña tuvo fuerza. Otra cosa es que se hiciera un pacto después de 1974, cuando el Congreso de Suresnes, y que al mismo tiempo Felipe González coordinara lo que es el PSC, pero en Cataluña el predominio fue del anarcosindicalismo. ¿Por qué?
Bueno, algunos dicen que porque había un rechazo del Estado. Javi, si me permites, pero en las primeras elecciones democráticas en Cataluña, el PSUV, que era el PC allí, saca el 28% del voto. Es decir, que también hubo una capacidad de unir la reivindicación nacional con la reivindicación de clase. Pero Sí, vamos solo a al ver, principio. Lo que ha habido en el PSC es una catalanización del propio PSC, es decir, los que gobiernan en el PSC, Maragall, Serra, Lluc, Raventós, que es el que lo organiza, todos esos consiguen que lo que se llama los sectores populares, que era la emigración fundamentalmente, se catalanicen. Montilla, por ejemplo, que eso es una cosa inédita en Cataluña, que Montilla ha llegado a ser presidente de la Generalitat de Cataluña, ha llegado a ser presidente, un tío de Córdoba, o sea, de un pueblo, de un pueblo de Córdoba que se catalaniza y que incluso tiene a bien decir que él es más catalán que otra cosa. Es decir, el problema de Cataluña es un problema complicado. ¿Cuáles son las soluciones? El PSOE ha propuesto la solución del federalismo. Sí, pero ¿qué es el federalismo? O sea, bueno, nos daría para otro programa, yo creo. Sí, hay 120 estados federales y nadie define qué es el federalismo. Eduardo, Juan Carlos, ¿y ahora qué? ¿En qué fase estamos? Parece que Pedro Sánchez quiere buscar los apoyos. El Partido Socialista como el Partido Popular están esperando a ver qué pasa en las elecciones vascas y gallegas. Sí. Yo creo que están esperando a que el PNV tenga manos libres para poder actuar o bien hacia un lado o bien hacia otro. Parece que el PNV va a gobernar y va a necesitar al menos a uno de los dos o incluso a los dos. Los dos, sí. Con lo cual, ahí está esa disyuntiva. Yo creo que van a esperar hasta después de esas elecciones y en función del resultado y de lo que hablen con Urkullu, pues me imagino que será el próximo Lehendakari de nuevo, pues probablemente habemos gobierno en España. Sí. Me da la sensación, por poner la nota discordante, siempre me toca a mí, que vamos a terceras elecciones. Yo creo que lo que pasa en el País Vasco y en Galicia no va a solucionar, a desbloquear. No va a solucionar ni a arreglar es la una solución. extensión, simplemente, no es mucho más. Me da la sensación... Yo creo que sí, porque en primer lugar el PNV no tendría que pactar con el PP o con el PSOE. En el País Vasco la segunda fuerza en las encuestas es Unidos Podemos, lo que es la coalición entre Podemos y Izquierda Unida, con lo cual no será la primera vez. Ya hubo 2 legislaturas donde el PNV tuvo la mayoría absoluta gracias a los 5 diputados de Izquierda Unida, entonces no sería la primera vez. Y después me gustaría recordar que... Corregidme si me equivoco, no faltarían pero es una diputados, coalición, pero es una coalición. Para 2 o 3 no faltarían, perdón. Pero después no hay que olvidar que Bildu está en un proceso... Para ser lehendakari es mucho más sencillo, no porque solo se vota... Hablo de las estamos hablando en clave nacional. En clave nacional, querellas. Sí, no faltan con el PNV aún así 2 votos o 3. Sería 172 diputados, lo que pasa es que evidentemente, claro, no sería en la primera votación, tendría que ser en la segunda, pero me gusta recordar, yo estoy de acuerdo, que no va a haber acuerdo hasta que no pasen las elecciones vascas, pero la intervención del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, en su intervención en el Congreso cuando la investidura de Rajoy, no puso la independencia como un elemento de negociación. Sí, eso lo tenemos claro. Y el Partido Nacionalista Vasco no lo puso tampoco. Nunca lo digo lo porque el PP ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco cuantas veces ha querido. Y lo más gracioso es que en Cataluña, hay municipios donde gobierna el PP con Esquerra Republicana. Lo digo porque es importante no demonizar con quién pactas, a menos que haya una fuerza política que utilice la violencia, que eso, gracias a Dios, no hay ninguna que utilice la violencia o que la ampare en la actual Congreso de los Diputados, y eso es un avance yo también. precisamente una violencia física, lo resaltaba terrorista, el presidente, pactar no es traicionar, resaltaba esta frase. Depende para quién. Eso que dice es verdad, que aquí, por ejemplo, pues gobierna el Partido Socialista, el PSPB con Compromís, con el Bloc y con Podemos, si hace falta. Es decir, pero el tema no está... Vuelvo a repetir que el tema en los municipios y siempre ha habido históricamente acuerdos porque, puntuales y tal. El tema es que aquí hay un problema de cómo se configura la estructura del territorio en España. Y ese problema ha aparecido de una manera distinta como ha ido apareciendo en los últimos tiempos. Desde luego en el franquismo no, desde luego en la Segunda República menos. Y esto está condicionando la situación, porque no solo en el caso de Cataluña, es que el proceso de autonomismo que ha tenido buena solución lleva muchas veces
a que cada uno quiera imitar. Es lo de la cláusula Camps, es decir, yo que me den lo mismo que le dan al máximo de los que le dan. Entonces, claro, en ese sentido, ¿quién te dice a ti que dentro de 50 años Extremadura no haga también su propia... Extremadura libre. Extremadura libre, libre, ¿no? Eso puede ocurrir. Quiero decir que ese es uno de los grandes problemas que yo creo que hay que solucionar previamente. Pero Javier, si me permites, yo creo que conjuntamente con España, el Reino Unido también pasa por una situación complicada. No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando sale el sí al Brexit, ¿no? Sí. El Partido Nacionalista Escocés, que había hecho campaña por eso, dice, pues bueno, ahora aprovecho y vuelvo a reivindicar la independencia porque me quiero quedar en la Unión Europea. Es decir, los estados plurinacionales son muy complicados de gestionar. Es decir, no es lo mismo Gran Bretaña que España, evidentemente por su tradición democrática, etcétera. Pero sí que es verdad, pero tienen complicaciones. Yo creo que tiene mucha más autonomía el gobierno de Cataluña o el gobierno vasco o cualquiera de los gobiernos que la propia Escocia. Sin lugar a dudas. No, perdona, me refería por la amenaza. Sí, me refería por la amenaza institucional. Y culturalmente también. Es decir, hay amenazas institucionales que no solamente son Cataluña. El concepto de nación en Gran Bretaña no existe. Eso es el concepto de nación no existe. Es decir, allí hay un pacto de naciones y ese pacto de naciones ha decidido que en Londres, es decir, el Parlamento de Londres sea el que gobierne las distintas naciones. Por lo tanto, el planteamiento de un escocés es que un escocés no se considera un inglés. Pero no solamente ahora, sino desde el siglo XIX, un británico. Por lo tanto, lo dejamos ahí la reflexión nacional porque nos daría para muchos programas. Vamos a hacer una mini pausa y volvemos con Enfoque Autonómico. Por cierto, has venido en moto, ¿no, Eduardo, creo? Hoy no. Hoy en coche. Bueno, pues sabes que ahora yo me muevo por Cabify, por la ciudad. ¿Lo conoces? Sí, claro. Bueno, pues... Y además está muy bien, yo cuando voy a Madrid lo utilizo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, confortable. Lo llevas en la aplicación del móvil. Llegas, te espera allí un señor en la estación, ¿sí? Sabes hasta el nombre del señor y vas a donde quieras. Bueno, pues Eduardo Alcalde conoce las ventajas de viajar en Cabify. ¿A qué le hemos quedado, Silvia? Pues hemos quedado a las 2 en Valencia, Jordi. ¿20 minutos? Sí, creo que llegamos tarde. ¿Pero vamos con tu coche? No, yo sabes que últimamente ya funcionó con Cabify. ¿Cabify? Sí, coches confortables, de alta gama, te vienen a recoger con chofer. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo pides? Mira, tengo una aplicación, ¿lo ves? El mío ya está llegando. Hombre, ¿y sabes lo que te cuesta antes de que te hagan el servicio? Sí, me dicen lo que vale el trayecto y así luego no me llevo sorpresas. Hombre, está genial. Y además veo que tienes un descuento si pones el código de Canal 7 de 6 euros en el primer servicio. Sí, 6 euros. La verdad es que está súper bien. Mira, ya lo veo. Ahí está nuestro Cabify. Me voy a hacer de Cabify. Yo soy de Cabify. Ventajas de viajar en Cabify. Eduardo Alcalde ya lo ha probado, Amadeu lo probará Amadeu, que pronto. Si tiene que ir a Madrid, le dice Laura que llega al AVE y le está esperando allí el Cabify. Luego te bajas la aplicación. Estoy en la dirección federal de Izquierda Unida otra vez, entonces... Bueno, pues luego te ayuda a bajar la aplicación. ¿Te damos la enhorabuena entonces o no? Sí, inicialmente sí. Inicialmente Amadeu, sí. Enhorabuena. Sí. Vamos con clave autonómica. Hoy desayuno destacado, organizado, por cierto, por la cadena SER en el Oceanographic. Prácticamente estaba el gobierno en pleno, también la oposición, y ha anunciado actos importantes y titulares. El desayuno al gobierno. Sí, claro, yo también estaba fenomenal el Oceanographic. Cadena SER, la cadena SER lo ha patrocinado y organizado, mejor dicho. Chimo Puig ha anunciado que en los próximos meses se van a celebrar actos en Madrid y en Bruselas para explicar la situación de infrafinanciación que preocupa y mucho a la Comunitat Valenciana. También nos ha dado muchos titulares. Una legislatura reduïda amb un pacte entre partits sobre reformes bàsiques. És la proposta del president de la Generalitat, Ximo Puig, per a desbloquejar la formació d'un nou govern central. En una trobada organitzada per la cadena SER en el restaurant submarí de l'Oceanogràfic, Puig ha assenyalat que són els partits i no els ciutadans els que han de canviar de posició per a desembossar la situació. Per tant, és fonamental que hi hagi govern i jo en això me mostro absolutament partidari de que hi hagi govern. Així vam ser capaços de posar-nos d'acord. En Madrid pareix que és tot més difícil. Nosaltres sabem conjugar d'alguna manera les diferències, altres pareix que no tant. Bé, doncs és un problema. I jo crec que ahí hi ha uns responsables, i els responsables, que per a mi, des de luego, no és ni uno ni un
un altre, jo crec que la responsabilitat està prou compartida, bé, doncs tindran que buscar les solucions oportunes. Després de 15 mesos en el govern, Ximo Puig fa balanç i considera que tenim una comunitat més justa, amb una societat més cohesionada i amb un executiu una mica més eficaç. El president ha assegurat que Espanya s'ha sostingut gràcies a les autonomies. Per això fa falta que es resolga el tema de la infrafinanciació que ofega l'economia de la comunitat. No podemos desdeñar que la situación de infrafinanciación nos hace más vulnerables a estas maniobras desleales. La estricta realidad que nos estruja es que cada valenciano recibe 258 euros menos que la media en España a través del sistema ordinario de financiación. Respecte al tema dels refugiats, el cap del Consell ha tornat a oferir al govern central la seva col·laboració per aportar a Espanya a persones migrants. Balance de gobierno autonómico, Eduardo Alcalde. Se han tomado medidas, según ha anunciado Ximo Puig. Sin embargo, la oposición reclama que no esté en bucle, basándose en que no se recibe la financiación que nos toca y que no han tomado las medidas que se comprometieron. ¿Cuál es el balance? A ver, yo creo que Ximo Puig en el aspecto de la financiación tiene razón. Estamos infrafinanciados y ya lo decía el anterior presidente de la misma manera, pero eso no tiene que tapar el que me da la sensación que ha sido un año un poco que no se han hecho demasiadas cosas desde el punto de vista de imagen, pero poco efectivas. Seguimos estando en una situación, yo creo que bastante parecida hace un año, desgraciadamente. A mí me gustaría que el movimiento se demuestre andando y que muchas de las cosas que han dicho que iban a acabar realizando, pues que las realicen. Es decir, en algunos de los movimientos que han hecho, pues siempre ha habido más problemas que ventajas. Por ejemplo, en la Consellería de Economía, ¿no? Pues han intentado hacer algo con respecto a los horarios y han tenido que dar marcha atrás. Es decir, es preferible tardar más en hacerlo y hacerlo adecuadamente. Improvisación, quizás, algo ha habido. En algunos casos sí. Juan Carlos Galindo, ¿cuál es el balance? Sin lugar a dudas, para mí malo, muy malo. Para mí yo creo que este gobierno ha incumplido más del 70% de las cosas que debería de haber hecho. Además se ha dejado llevar por la floritura, por estos marketing que está ahora muy de moda de compromís, ¿no? Que se ha dejado llevar haciendo cosas un poco, bueno, la Consellería de Transparencia está bien, yo apoyo que haya una consellería, no soy de los críticos, pero sí creo que obviamente debería de dar un poquito más de sentido y ir realmente a lo importante. Y qué duda cabe, hay que recordar que en cuanto a regeneración democrática, nuestro gobierno valenciano ha superado con creces los cargos de favor del Partido Popular. Hombre, por Dios, ¿hasta dónde podíamos llegar? Por la boca muere el pez. Amadeu. Yo creo que el problema que... Yo hago un balance inicialmente más pronto positivo. Lo que ocurre es que ha habido un problema que nadie nos esperábamos, ¿no? Es decir, los gobiernos del cambio eran como un dominó. Primero eran las municipales, las autonómicas y después venían las elecciones generales de diciembre. El problema es que hay un bloqueo institucional en el gobierno central que está bloqueando en definitiva también la gobernabilidad, sobre todo porque hay un problema. El problema de la financiación autonómica, al final, es verdad que parece una música muy fácil de utilizar o de tocar, pero es cierto. Pero la financiación autonómica no viene únicamente porque tengamos un mal pacto fiscal o de financiación autonómica del Gobierno central respecto a las comunidades autónomas, sino porque cada año pagamos más de 30.000 millones de euros de intereses de deuda por el rescate del año 2012. Es decir, o refinanciamos también la deuda que tiene este país respecto a las autoridades de Bruselas o difícilmente podremos superar la financiación que tiene la comunidad. Porque muchas veces cuando se habla de la financiación parece que es que el señor Montoro tiene un montón de dinero y no nos lo da. Y no es exactamente así. Es que se modificó el artículo 135 de la Constitución y se dijo que todo el dinero público se iba a priorizar para pagar la deuda. Sí. La reforma de la administración local. Claro, entonces somos prisioneros también de eso, ¿no? Entonces, lo digo porque Ximo Puig debería decir eso también, ¿no? Permíteme, ha sido muy buena medida y gracias a eso los ayuntamientos prácticamente primero pagan cuando toca y todo el mundo cobra. Pero, cuidado, ha sido una gran medida. Pero yo decía la reforma del artículo 135. Perdón. Cuando hable Javier, te diré que porque no estoy a favor de la reforma de la administración local, pero le voy a dar la palabra a Javier. Le doy la palabra a Javier. Yo creo que aquí hay tres aspectos que me gustaría señalar. Primero, es de las pocas autonomías, y eso lo ha dicho Puig,
que ha conseguido articular un gobierno de formaciones políticas diferenciadas. Bueno, eso también tiene que ser un modelo. Podrá funcionar mejor o podrá funcionar peor. Pero tiene mérito, a priori. Pero en principio, ante una situación como la que había durante 20 años del Partido Popular, ha conseguido articular un gobierno. Eso ya en sí mismo es una cuestión positiva. La segunda cuestión, este país está en bancarrota. Y no precisamente por la situación, por lo que ha hecho el Partido Socialista o Compromís, sino está en bancarrota. Aquí no se puede pagar, estamos poniendo las facturas en los cajones, la sanidad está en una situación muy crítica, la cuestión de la farmacopea está cada día más complicada, con el aumento cada vez mayor, la educación tiene dificultades objetivas, es decir, nosotros tenemos una situación de bancarrota. ¿Por qué? Bueno, pues habrá que también, no hay que aludir a aquello de la herencia recibida, pero sí que es cierto que aquí se ha gobernado de alguna manera sin tener en cuenta... Si me permite, Javier, igual que desde la oposición se pedía acción, ejecución y gestión, pero tienen que hacerla, es decir, no podemos estar escudados, no, es que esto está muy mal. No, pero no es una cuestión solamente que está muy mal, sino que cuando en la caja no hay, ya me dirá, es complicado gestionar así. En una familia, cuando no hay para ir en coche o para pagar el colegio de esto, pues ya me dirá usted la gestión que se puede hacer. Esta es una de las... Miles de familias han hecho, Javier, buscarse la vida y llevar un trozo de pan a casa. Pues que lo haga el gobierno valenciano. Sí, hombre, claro, pues el gobierno valenciano... Que lo haga el gobierno valenciano. Todos han tenido que trabajar muy duro para salir de la crisis sin empleo. Y el empleo, bien es cierto que no ha sido culpa del señor Puig. Eso le doy la razón. Pero bueno, todavía no estaba mandando. Podríamos conseguir que Ribó parara los semáforos para que estuvieran más de tiempo y que el gobierno valenciano se dedicara a vender Kleenex en los semáforos para conseguir en este sentido. Si fuera necesario por el pueblo valenciano y por la ciudadanía, claro, que lo haga el propio Ribó. A ver, Eduardo, en lugar de vender Kleenex, ¿qué podemos hacer? Este discurso que tú estás haciendo no lo hace ni Maduro. Mira, me ha salido un venezolano que llevo estupendo. Yo te diría que también hay que tener en cuenta que el gobierno de la Comunidad Valenciana está en bancarrota, estoy de acuerdo contigo, y que tiene muy difícil maniobra porque no tiene dinero, pero es que el gobierno de España tampoco te creas que está para muchas alegrías. Yo no estoy hablando y el problema, y Europa a pesar de lo que dice Amadeu, el problema es que al que tienes que pedir, si no lo pagas, no te presta. Pero es que, vamos a ver, otro problema, lo de la financiación es un debate falso. ¿Por qué? Decirlo, porque es un debate falso. Estoy de acuerdo con Javier. Es un debate falso, es decir, yo tengo en mi despacho varios estudios de varias comunidades, la de Castilla y León, la de Cantabria, por decir, la de Galicia, la de Cantabria he dicho, la de Extremadura, donde todos demuestran lo mal financiados que están. Todos demuestran lo mal financiados que están. Esto que ha dicho Chimo Puig, que está bien, que efectivamente tenemos menos, esto es lo mismo que dicen en muchas comunidades autónomas. En Castilla y León, lo mismo que dicen en Cantabria. ¿Y Cataluña? ¿Y con qué objetivo? ¿Y Cataluña, Javier? Claro, ¿Y Cataluña? Debate falso. El País Vasco y Navarra lo dicen. Entonces, en este sentido, o se llega a un acuerdo. Pero claro, aquí hay que saber las responsabilidades políticas que se han tenido al aceptar el sistema que hay en estos momentos, porque ese sistema ha sido cambiado 5 veces en España. Es un sistema federal. Bueno, no es exactamente un sistema federal. Yo creo que debería ir hacia Sí, pero un es que sistema ¿qué federal? federalismo? ¿El de Argentina, el de Brasil, el de Estados Unidos, el de Alemania, el de las Islas Sijís? Es decir, es que Estados federales, ese es el problema que tenemos. Cuando hablamos de Estado federal es una Desde palabra luego hueca. no asimétrico. Bueno, todos los estados federales, depende de cuál, son asimétricos. En el caso, por ejemplo, de Brasil, el Estado federal es asimétrico. En el caso de Estados Unidos, Delaware es un Estado asimétrico porque allí hay un paraíso fiscal. Es decir, es un paraíso fiscal. En Alemania, Baviera es un Estado libre adoptado. Bueno, estábamos en el tema de balance, de gobierno, se nos fue el tema de la financiación y nos hemos ido... Pero bueno, está bien estas reflexiones, Amadeu, por concretar. A ver, el gobierno de Chimo Puig lleva un año. Sí. Ha sido 20 años que ha gobernado el Partido Popular y ha hundido nuestra comunidad desde el punto de vista económico, social, laboral, con unos casos de corrupción que evidentemente
no es la causa de la crisis económica, pero sí es la causa del descrédito de la política, eso es muy complicado. Lo que pasa es que dices, no puedes esconderte detrás, no, pero es que tienes muy poco margen de maniobra si no hay un cambio efectivo en el gobierno central. Yo estoy de acuerdo con Javier, es necesario que haya un acuerdo de todas las comunidades autónomas para una mejor financiación. Si ahora en vez de estar en Valencia estuviéramos en la televisión de Santander, estaríamos diciendo lo mal financiada que está en Cantabria. Yo creo que la clave está en renegociar la deuda que tiene nuestro Estado con las autoridades de Bruselas. Eso es fundamental. Sí. Una vez visto el caso de Grecia, que no puedes no pagar, ¿vale? Porque entonces hay una situación de bloqueo que te impide y te sacan fuera de la Unión Europea. Tsipras ha dicho este fin de semana ha dicho que va a bajar los impuestos. Pero lo tiene que consultar. Pero la renegociación es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, al final sí que va a haber un estallido social. Un estallido social, pero puede haber de muchas. Ha dicho Silvia, porque que no nos están esperando ya. Pero no olvidemos que Europa incluso está esperando, Javier, 6.000 millones, 4.000, 8.000. Yo ya como gane en Francia Le Pen, como gane en Alemania, lo que está creciendo, Europa se va sobre todo no olvidéis que en Gran Bretaña Le Pen está diciendo que ella quiere salirse del euro. Claro. Y el modelo del Brexit está extendiéndose, por ejemplo, en Suecia. Sí. Está extendiéndose que no son países del euro. Y no son países del euro. Gran Bretaña no ha hecho recortes como ha hecho España, porque no está en el euro, que sí que es un país. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es tan grave no estar en el euro? Hombre, en estos momentos... Pregunto. Eso sí que es un debate, Silvia, que me invitas porque no nos da tiempo. Rápidamente, balance de gobierno y si es importante estar en... Bueno, lo veremos. Por cierto, mañana comienza... Yo creo que sí que es importante estar en el euro, pero eso es mi perspectiva. Claro. Mañana comienza el debate de política general. Supongo que serán muchos los temas que saldrán en les Corts Valencianes de comienzo de curso político. Pero por seguir con los titulares que nos daba hoy el presidente en este acto organizado por la cadena SER, se ha hablado de Radio Televisión Valenciana. Será uno de los temas que seguro vamos a oír hablar en este otoño-invierno. Ha reiterado la voluntad de la Generalitat de abrir Radio Televisión Valenciana. La voluntad del Consell desde el primer momento ha sido que se abriera de nuevo una nueva Radio Televisión Pública y además hacerlo con un espíritu de objetividad, al margen del control del Gobierno, donde son las Cortes quienes tienen la iniciativa, como ha ocurrido hasta ahora. Y por eso estoy convencido de la responsabilidad de todos los grupos para hacer posible la reapertura lo más rápidamente posible, porque no es una necesidad del Gobierno, es una necesidad del país. Apela a la responsabilidad y es que es cierto, Eduardo, que aquí de nuevo bloqueo por parte de algunas yo creo que el Partido Popular no quiere que se abra o que se abra lo más tarde posible y entonces está poniendo alargando todas las pegas posibles. Correcto. Mónica Oltra tampoco es que tenga muchísimas ganas. Sí, ella se ha comprometido y quiere que se haga, pero vamos. ¿No es su prioridad? Yo creo que si se retrasa un poquito tampoco le importa. ¿Sí, por qué? Aquí hablo de un poquito. Vaya curioso este dato. Ella tiene una buena cobertura mediática a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. La Sexta. El señor Chimo Puig no tiene ninguna cobertura mediática. Con lo cual le beneficia. No le invitan. Con lo cual, todo el cariño del mundo, no hay más que verle. ¿Qué juego va a dar Chimo Puig en La Sexta, por Dios? Pues no hay más que verle. Hombre, es el presidente de la Generalitat. Bueno, se supone que la gente va a los debates. Yo estoy aquí hablando de Chimo Puig como figura mediática, no como el montón. Pero es que no es una figura pública, no es una figura mediática, es el presidente de la Generalitat. Juego ninguno. En La Sexta Noche no da mucho juego este señor. Ninguno. No, La Sexta es quien crea el personaje. Está bastante controlada por la vicepresidenta del Gobierno y le ha dado cobertura bastante a Podemos. Puede ser porque me siguen llamando, si no me hubieran cortado. No, eso lo hace. Si Mónica Oltra le puedo asegurar, perdón, Javier, perdón. Sí. Yo creo que La Sexta ha sido una televisión que ha sido la potenciadora de Podemos. ¿Sí? No digo que Podemos haya sido exclusivamente por La Sexta, porque yo no creo que los medios de comunicación cambien la realidad. La realidad es la que está ahí y la coge. Ahora bien, se puede favorecer o no se puede favorecer. Puedes no salir nunca o salir todos los sábados. sábados. O puede no salir nunca. Y lo que no se sale no existe. Bueno, no nos desviemos. Radio Televisión Valenciana. Radio Televisión Valenciana, yo estoy de acuerdo con él que ¿Sí?
a los tres del gobierno en estos momentos, o a los que apoyan al gobierno, les interesa que haya un medio de comunicación donde defiendan sus posiciones. Vale. En estos momentos, sobre todo de cara de estos momentos no existe. elección. Y que el PP, pues naturalmente, es la que quitó la televisión valenciana. Por añadir, ¿Sí? disculpa Javier, un tema de Eduardo. Mónica Oltra públicamente ha dicho que ella no va a prevaricar con Radio Televisión Valenciana. A todos los juristas, licenciados en Derecho, colegiados o no, coinciden en que vamos a tener, mejor dicho, la Generalitat Valenciana va a tener un problemón Jurídico. jurídico Con la apertura. importante. Sí. Y entonces, ojito con que algún empleado acuse, oiga, usted lo sabía, usted ha prevaricado. Cuidado. Bueno, ahí se les puede... La Cuidado, cuestión jurídica es que dicen que es una continuidad de empresa, pero yo he hablado con el secretario autonómico y dice que eso... Que lo tiene superado, que sí, no que se ellos espera. creen que lo tienen más o menos solventado. A ver, Hay Amadeo. varios bufetes en estos momentos sí, están estudiando. de España que están dando informes sobre el tema. Es decir, no es una cuestión de A o B. Es Y decir, la resolución del tribunal está a punto de... no es sencillo, pero sí Yo, es de cierto todas que maneras, tanto los grandes bufetes que en estos momentos hay en Madrid están dando una solución al tema. El problema es político. Es decir, ahora, pues, ¿quién va a ser el director? Ya ha habido sus... Se bloquea, No, no ni se siquiera estamos apoya. hablando del director, estamos hablando del presidente. Del presidente. Dejamos hablar a Amadeu. Del presidente del Amadeu, Consejo. no- ¿Por qué? No me deja, Porque no me deja, yo no me estoy de deja. acuerdo- Es complicado. estoy de acuerdo con Eduardo que al PP, contra más se retrase, mejor. Mejor. A ver, Amadeu, por tener su A ver, pincelada. los medios de comunicación públicos son un servicio público esencial, como marca la Constitución. Y el PP forzó la Constitución y cerró manu militare la televisión. A partir de ahí, el juego legal que se da es inmenso, es inmenso. Hay que recordar que el expediente de regulación de empleo que aplicó el Partido Popular despidiendo a la parte de la plantilla o prácticamente es nulo, con lo cual la apertura podría incluso contar con la recuperación La de readmisión de los despedidos Sí. y el compromiso que firmamos los partidos, que nosotros nos quedamos fuera, pero el resto, los otros tres entraron, que se negoció un nuevo expediente de regulación de empleo para reducir la plantilla a unos 1.000 trabajadores, un poco menos, ¿no? Trabajadores y trabajadoras. Pero a partir de lo que se necesita es una voluntad política de hacerlo. De consenso. Antes estábamos hablando de La Sexta, digo, ostras, a ver si al final hablamos de La Sexta y no de Televisión Valenciana. Pero La Sexta tiene razón Javier, puede invitar a quien quiera porque es un medio de comunicación privado. ¿Vale? Lo ve mucho la gente progresista, pero es un medio de comunicación privado. Pero un medio de comunicación público tiene obligación de sacarnos a todos y a todas. Cuando yo estuve en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Valenciana, lo que criticábamos era que la oposición no salíamos nunca. Nunca era nunca. Es decir, era imposible salir, ¿no? Eso es lo que no tiene sentido. Eso es lo que no tiene sentido porque era un dinero de todos y todas, ¿no? Recuerdo las cargas de la policía en el Cabañal no salieron en Televisión Valenciana y salieron hasta en televisiones internacionales. Eso es lo que nos obliga a abrir la televisión, sobre todo porque somos la única comunidad autónoma que no tiene una televisión propia y más una comunidad como nosotros que tenemos lengua propia, cooficial, que es el valenciano, igual que el castellano, con lo cual, si no la abrimos además también atendiendo al compromiso que se firmó con los trabajadores y las trabajadoras, porque sí que habría un problema legal como se empezara a contratar sin tener en cuenta el compromiso con un ERE que está anulado. Eso sí que sería un problema legal Pues gordo. lo dejamos ahí porque se nos acabó el tiempo. Simplemente decirle Sí, que muy rápido. efectivamente tienes toda la razón y participo de eso. Lo que pasa es que también la televisión valenciana es una de las causas del déficit que tenemos. También. Sí, bueno, pero porque se una gastaba... causa muy importante. Claro, se gastaba sin saber. Hablaba exactamente. anteriormente Sí, Eduardo sí, Alcalde sí, de la sí. improvisación. El cierre de Radio Televisión Valenciana fue una chapuza, permítame la expresión. Esperemos que la apertura no lo sea, que vale esperarse a tiempo y que se haga correcto. Se nos acabó el tiempo, qué rápido se nos ha pasado nuestra primera tertulia de la temporada. Lo avisábamos, había nivel esta noche, mucho que reflexionar. Hemos calentado motores de lo que se presenta un otoño e invierno cargado de actualidades. Voy a pedir una frase muy breve a nuestros cuatro invitados. Juan Carlos Galindo, ¿cuál sería la suya? La mía sería de ilusiones también se vive. Me gusta, gracias. Buenas noches, Eduardo Alcalde. A mí es una recomendación, siempre, un libro, y en este caso voy a recomendar el libro de Javier Paniagua, que no he tenido la oportunidad de leer todavía, pero que sí que he leído alguna referencia y que nos va a dar una idea clara porque él ha vivido dentro de eso y lo conoce por dentro
el socialismo español, no solo el valenciano, sino el español, porque él ha tenido la oportunidad de vivirlo muy intensamente tanto en Madrid como aquí. Bueno, pues nos gusta esa recomendación de Eduardo Alcalde, el libro del profesor Paniagua, que ya fue diputado también mucho tiempo a nivel nacional. 13 años. 13 años, poquito. Su reflexión final muy breve, Pues yo, profesor. como siempre, que llueva. O sea, esa es mi obsesión. Pues mañana porque creo que caerán más gotas. Porque tengo mucho miedo a los incendios forestales. Bueno. Lo paso muy mal con los incendios forestales porque vivo en la Calderona y entonces yo quiero que llueva. Bueno. Llueva mucho y bien. Gracias. Has hecho plegarias y por eso. Amadeu, su reflexión. Pues yo entonces dos recomendaciones, sumarme a la recomendación de Javier, bueno, el deseo de que llueva, que bajen las temperaturas y evidentemente como antiguo profesor mío recomendar el libro, evidentemente. Bueno, pues gracias a los cuatro, un placer reencontrarnos de nuevo. Nosotros nos vamos repasando los momentos, las imágenes que nos deja la jornada. Mañana volvemos con diputados autonómicos, estaremos con ellos un día antes del inicio de ese debate de política general en las Cortes. Gracias por estar ahí, bienvenidos de nuevo. Les esperamos como siempre a la misma hora todas las noches, nos gusta que estén ahí. Buenas noches, hasta mañana.